El Señor Jesucristo les bendiga, los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, le doy la bienvenida en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a una nueva conferencia, un nuevo compartir aquí en su canal, Guerrero Bíblico Pentecostal, Alex Cerrato. Hoy, mis hermanos, vamos a ver la interpretación a un verso bíblico, el cual muchos intérpretes de la Escritura, todos aquellos que nos llaman a nosotros los Jesús solos, que nos llaman los solo Jesús, los huérfanos, los pobrecitos, todos aquellos que de una u otra manera tratan de minimizarnos, de hacernos sentir mal con esos apodos que nos tienen a nosotros, solo Jesús, Jesús solos, los pobrecitos, los huérfanos. Entonces, toman un verso bíblico y nos lo traen a nosotros a colación. Y decir que como somos solo Jesús, este verso, Pablo nos lo dedica a nosotros. Miremos a ver si es verdad. Vamos a leer, por favor, leamos por favor, carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 19. Escuche bien, para que abra su Biblia y lo tenga allí en cuenta. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 19, que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escuche bien. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los enemigos, digámoslo así, de una u otra forma, de nosotros, los unicitarios, traen este verso cuando se encuentran con nosotros. Esto me lo pregunta un hermano de los Estados Unidos y me dice: hermano, ¿cómo poder explicar este verso? Y le he preguntado por qué él me pregunta acerca de este verso. Bueno, él dice que se lo han dicho algunas personas. Igualmente, en mi caso también, una vez, los amigos testigos de Jehová me trajeron este verso. Cuando me les identifiqué como pentecostal, como me les identifiqué como de la iglesia del nombre, me trajeron este verso: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, de pesar. Qué lástima de esta gente, qué pesar de esta gente. Sí, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque nosotros decimos que Jesús solo es el único Dios, que Jesús solo es el Padre, que Jesús solo es el Hijo, que Jesús solo es el Espíritu Santo, que Jesús solo es el todo en todos, que Jesús solo es el único y verdadero Dios y la vida eterna, que Jesús solo es Dios, ¿sí? Que Jesús solo vino al mundo a salvarnos, que Jesús solo, como el único Dios, se hizo hombre para salvarnos. Entonces traen a colación este verso, lo cual es malintencionado, lo cual es una falta a la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque este verso en realidad, óigame bien, mi querido amigo y mi querido hermano, este verso en realidad no está diciendo que Pablo, por ejemplo, los que nos quieren decir: hey, Jesús solos, escuchen, Jesús solos, Pablo escribió de ustedes, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ustedes que solamente esperan en Cristo son los más dignos de pesar, de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Ustedes dan lástima. No, Pablo no escribió por eso. Ustedes están sacando de contexto, o están sacando por fuera la interpretación a este texto. Porque Pablo era un Jesús solo. Escúcheme bien. Pablo era un Jesús solo. ¿En serio, hace rato Pablo era un Jesús solo? Sí, señores, Pablo era un Jesús solo. ¿Dónde podemos ver eso? Por ejemplo, Pablo dice que solamente en Cristo estamos completos. Escuche bien. Solamente en Cristo estamos completos. Colosenses, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Colosenses,
carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Busquémosla por favor allí. Permítame por favor, estamos buscando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde Pablo dice que solamente, escuche bien, dice que en él estamos completos. En él estamos completos. Eso lo dice Pablo acá. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. O sea, Pablo era un Jesús solo. Pablo dice que en Cristo, solamente en Cristo estamos completos. Dice también Pablo aquí en la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 11, dice que solo Cristo es el todo en todos. Solo Cristo, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Solamente Cristo. Si mira, Pablo era un Jesús solo. Además dice Pablo que solamente en el bautismo en el nombre de Jesús es el perdón de pecados. Solamente, escuche bien, leamos. Sepultados, capítulo 2, verso 12 de aquí de la carta de los Colosenses. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en él. ¿Se escucha? En él. Está hablando de Cristo, en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en el cual estamos completos. Dice, sepultados con él, no dice con ellos, con él, en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. ¿Sí, mira? Solamente en Cristo hay perdón de pecados. Eso lo dice Pablo, el que escribió 1 Corintios 15, 19. Pablo dice que solamente esperamos a uno solo, no esperamos una trinidad, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo lo dice. Pablo era un Jesús solo. Era un Jesús solo. Pablo dice, colocando o reuniendo todas estas cosas, que solo Cristo es el Señor, Dios y Padre. Solo Cristo, escuche bien. Pablo dice además de eso, que solamente hay un Dios, el Padre. Pablo era un Jesús solo. Solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso lo dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y aquel que es sobre todos y en todos es Cristo. Solamente es Cristo. Escúchelo, capítulo 3, verso 11 de la carta a los Colosenses. Dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces Él es el Padre. Pablo dice en la carta a los Romanos que solamente Cristo es Dios por encima de todas las cosas, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Él es por encima de todos, ¿sí ve? Entonces Cristo es el Padre. Y por eso Pablo escribe en su carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 16, que Cristo es Señor, Dios y Padre. Dice, el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Para Pablo, Cristo es el Señor, Dios y Padre. Y solamente hay un Dios, el Padre. Solamente hay un Dios. Y para Pablo, Jesucristo, escuche, Pablo era un Jesús solo. Solamente dice Pablo en su carta a los Efesios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ese que es sobre todos, por todos y en todos es Cristo mismo. Romanos 9:5, Colosenses 3:11. Y ese es Cristo, el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo era un Jesús solo. Pablo predicaba solamente a Cristo. Pablo no predicó nunca un Dios triuno. Pablo no predicó un Dios Trinidad. Pablo nunca dijo que Dios estaba conformado por tres. Pablo dijo, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Un Dios y Padre. Y dice, y un Señor Jesucristo. Pero allí viene un problema.
para los trinitarios. Que los trinitarios dicen que cuando Pablo dice un Dios y Padre y un Señor, ahí hay dos. Completamente falso. Pablo era un Jesús solo. Escuche por qué. Porque para Pablo Jesucristo es Señor, Dios y Padre. El mismo Señor nuestro. Señor, ¿quién? Jesucristo. Y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por lo tanto, para Pablo Jesús es Señor, Dios y Padre. Por eso hay un solo Dios el Padre y un Señor, el mismo es Jesucristo. Porque dice el mismo Señor nuestro. ¿Quién? Jesucristo y Dios y Padre nuestro. ¿Sí ven? Entonces no puede ser que Pablo fuera un trinitario. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir la carta? ¿Qué quiere decir 1 Corintios capítulo 15, verso 19? Les quiero recordar, para Pablo solamente hay un Señor, Jesucristo, ¿sí o no? Solamente un Señor. Y dice que el Señor, Él es el Espíritu. Él, dice Pablo, en la carta a los Corintios, segunda carta, dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Recuerde, a Jesucristo, ¿sí ven? Ellos predicaban a Jesucristo. Pablo no predicó un Dios triuno. Así hablara del Padre, así hablara del Hijo, hablara del Espíritu. Ese que es Padre, ese que es Hijo y ese que es Espíritu es uno solo para Pablo. Era un Jesús solo. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo. Mire que no dice a un Dios triuno, a un Dios trino, a un Dios en tres personas, sino a quién, a Jesucristo. ¿Como quién? Como el Señor. No nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como el Señor. Y Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 13 verso 12 que hay un solo Espíritu. Pero resulta que para Pablo ese que es el Espíritu es el Señor. Capítulo 3, verso 17 de la segunda carta a los Corintios. Dice que cuando se conviertan al Señor, ¿sí?, el velo les será quitado, el verso 16. Y hay un Señor, Jesucristo. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, Jesucristo es el Señor, Él es el Espíritu, Él mismo es el Señor, Dios y Padre nuestro. Pablo era un Jesús solo, señores. Ahora, no entiendo ustedes por qué usan 1 Corintios capítulo 15, verso 19, para decir que los Jesús solos, como nos dicen a nosotros, somos los más dignos de pesar, de lástima. Mire, Jesús solos, Pablo escribió de ustedes, diciendo que los que esperan solamente en Cristo son los más dignos de lástima, son los más dignos de pesar. Completamente falso. Eso no está diciendo Pablo, porque como ya hemos visto, Pablo era un Jesús solo. Pablo solamente predicaba a Cristo. Pablo decía que Cristo es el Espíritu, Pablo decía que Cristo es el Padre, Pablo decía que Cristo es el Hijo, Pablo decía que Cristo es el todo en todos. Pablo confesó que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que es el Dios vivo. Ahora, entonces, ¿qué quiso decir Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 19? Si ya sabemos que Pablo es Jesús solo, entonces, ¿por qué Pablo escribe esto? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué Pablo escribe esto? Si él es Jesús solo, si solamente predicaba a Cristo, si para él Cristo es el todo en todos, Cristo es Dios, Cristo es el único Dios, Cristo es el Padre, es el Espíritu y es Dios mismo hecho hombre, es decir, es Dios mismo hecho hijo, entonces ¿por qué Pablo escribe esto? Como si estuviese en contra de los Jesús solos, como si estuviese en contra de la iglesia del nombre, como si estuviese en contra de nosotros. ¿Por qué Pablo escribe esto entonces? ¿Y por qué los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová usan ese verso en contra de nosotros? Bueno, la respuesta la encontramos unos versos más atrás. Pablo está hablando de la resurrección de entre los muertos y ese es el título que lleva 1 Corintios capítulo 15.
la resurrección de los muertos. Pablo comienza diciendo esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Escuche bien, aquí viene por qué Pablo escribe eso en 1 Corintios 15, 19. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esta es la explicación a 1 Corintios 15, 19. Pablo exhorta a aquellos que dicen en Corintio que no había resurrección de muertos. Y en base a eso, entonces Pablo dice que si no hay resurrección de muertos, entonces los que esperamos, solamente los que esperamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia, de lástima, de conmiseración. Es por eso. Pero sigamos leyendo. Dice aquí: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es aún vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Es por eso Pablo exhorta a la iglesia en Corinto, o a aquellos de la iglesia en Corinto que dicen que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana resulta la fe de nosotros. Porque hemos basado nuestra enseñanza diciendo que Cristo es el todo en todos, diciendo que Cristo es el único Dios que se manifestó en carne. Como ese Dios que se manifestó en carne dio su vida, pagó un precio, como dice Pablo en Hechos 20:28, que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Y si Él no resucitó, ¿sí? Cristo no resucitó, vana es la fe de los cristianos, de nosotros, de la iglesia del nombre. Porque no hay resurrección de muertos, le dice Pablo a ellos. Pero ojo con esto, señores. Pablo era testigo de la resurrección del Señor, porque le vio vivo. Pablo fue llamado por el Señor, yendo camino a Damasco. El Señor se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo era testigo presencial de la resurrección del Señor, que el Señor está vivo. Por eso le reclama y le dice: entonces vana es vuestra fe, porque Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación. Y si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en el Señor ya no están durmiendo, sino que están muertos. Esa es lo que Pablo les trata de decir a ellos. Por eso le dice: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ya que Él no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero aquí viene Pablo, como que se exalta, Pablo como que se llena de gozo, dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Porque cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Con esto queda claro que Pablo no dice o no testifica o no profetiza acerca de los Jesús solos, que si están esperando solamente en Cristo son los más dignos de misericordia, de lástima, de pesar. No, no es eso. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos y le está diciendo a aquellos que no creen en la resurrección de los muertos que si Cristo no resucitó, entonces es vana es la fe de ellos. Pero Cristo resucitó, primicias fue hecho de los que durmieron, porque Él es el primero. Después los que son su primicia, es decir, la iglesia, nosotros tenemos la primicia del Espíritu, y después de los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden de la resurrección. Cristo primero, después las primicias que somos nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos la primicia del Espíritu Santo y después los que son de Cristo en su venida. Y esa, los que son de Cristo en su venida, es Israel. Bueno, mis hermanos, esta era la explicación a este verso que es muy usado. A mí, en lo personal, una vez me lo citaron los testigos de Jehová. Cuando me identifiqué como cristiano, como hijo de Dios, me identifiqué como Jesús solo, me identifiqué como pentecostal. Ellos llegaron y me citaron este texto. Pero bueno, aquí tenemos la herramienta para decirles, miren, no se equivoquen. Esto no habla de que los que esperan solamente en Cristo, los Jesús solos, entonces son los más dignos de misericordia, de pesar, de lástima, que pobrecito ellos no están completos. No, en Cristo estamos completos, porque Él es el todo en todos. Gloria al nombre de Jesús. Espero, mi hermano, que esta respuesta le haya sido satisfecha de verdad al hermano que nos preguntó desde los Estados Unidos. ¿Sí? Hermano, por favor, déjeme su pregunta ahí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745. Ahí en el comentario, en la descripción del video, voy a dejarles el número para que me deje su pregunta en el WhatsApp. Más 57 318 436 0745 y estarle respondiendo en una breve conferencia. Por favor, si no has llevado los libros, La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, lo invito a que lo lleven estos libros, hermano. Esto le va a ayudar a crecer a usted en su ministerio, como evangelista, como pastor, como predicador, como hermano, como esto que somos misioneros al mundo. Nos va a ayudar a crecer. ¿A qué número puede pedir sus libros? Si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011-57 318-436-0745. O si está en el exterior, fuera de Colombia, que no sea Estados Unidos o Canadá, solamente marca más 57 318-436-0745. Por favor, no olvide darle me gusta a la conferencia y compártala, mi hermano. Es importante que usted comparta esto con los hermanos de la Iglesia del Nombre, porque así tenemos herramientas, tenemos esta arma espiritual para poder enseñar a los demás que, por favor, no se equivoquen con nosotros, somos los hijos de Dios. Siéntase contento, siéntase feliz, siéntase gozoso que el Señor puso sus ojos en usted y lo hizo hijo e hija de Dios. Si algún amigo que está viendo estas conferencias desea asistir a la iglesia, recuerde que aquí en Colombia somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En cada barrio, prácticamente en cada municipio de Colombia, ya hay una iglesia, y hay varias iglesias. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Vaya, que allí le predicamos el verdadero evangelio, el evangelio de salvación, el evangelio para que persevere, como dijo Pablo. Si perseveráis en este evangelio, si lo creéis así como fue predicado por Pablo, seréis salvos. Vaya, bautícese en el nombre de Jesús, reciba el don del Espíritu Santo y santifíquese todos los días de su vida hasta la venida del Señor, hasta que Él lo llame a su presencia. Sí, pero venga, si usted es trinitario, binitario, enoteísta y desea esta salvación tan grande, vaya a la Iglesia del Nombre. Aquí en Colombia, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En el exterior, Iglesia Apostólica Internacional, Iglesia Pentecostés Unida o Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana o Hispanoamericana, Iglesia Pentecostal Unida
Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Bueno, no sé si se me pasa alguna, escríbame por favor al WhatsApp en los diferentes países, mi hermano, por favor, escríbame allí en los comentarios o al WhatsApp, en los diferentes países, en Cuba, en Guatemala, hermano, en Guatemala se llama así, hermano, en Brasil se llama así, ¿sí? ¿Listo? Escríbame por favor para poder darle a los hermanos el dato, a los amigos que quieran venir a la verdadera doctrina, a la doctrina que predicaron apóstoles y profetas. Eso es lo que dice la escritura, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos predicaron solamente a Cristo. Hasta la próxima, mis hermanos, hasta la próxima, mis amigos. No olvide, por favor, denle me gusta y comparta. Los hermanos que nos ven por Facebook, nuestra página Guerrero Bíblico Pentecostal, Alex Cerrato en Facebook, por favor, hermano, no sea tacaño, no sea tacaño, denle seguir a la página y comparta las conferencias también, compártalas, mi hermano. Somos deudores. Recuerde que el Señor pagó el precio y somos deudores de eso, de llevarle el verdadero mensaje a los demás. Hasta la próxima. Dios los guarde.